tiempo estamos aprendiendo, en nuestra casa, en la calle, en la escuela y en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero si bien muchas veces damos por sentado que todos aprendemos de la misma manera, esto no es así. Para algunas personas, leer y escribir no es fácil. Para algunos chicos, la escuela no siempre fue un lugar en donde aprender era divertido. ¿Qué implica que tus hijos tengan dislexia? ¿Cuáles son las principales barreras que se enfrentan en estos casos? ¿Cómo acompaña la escuela? De todo esto y mucho más vamos a estar hablando con Marina Bollmann. Hola Marina. Hola Clara. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a vos por invitarme. Sos la primera de una serie de entrevistas que queremos hacer a madres principalmente, pero quiero que vos te presentes y le cuentes al mundo, además de cosas que nosotros conocemos. Yo te conozco de cuando te veía en la tele. ¿Quién sos? Bueno, soy Marina Bollmann, tengo 53 años, tengo 2 hijos. Simón tiene 18 años, Teo tiene 14. Fui modelo, fui actriz, ahora ya no soy más de nada de todo eso. Soy ama de casa y bueno, trato de luchar por los derechos de mis hijos hace muchos años, cuando en mi vida cambió de un día para el otro radicalmente cuando me enteré que mis hijos tenían dificultades en el aprendizaje. Contame de eso, contame cómo fue ese. ¿Vos seguías en la tele todavía en ese momento? Yo en ese momento ya hacía radio, yo ya me había alejado de los medios. Me daba mucha timidez con los años estar en los medios, así que la radio había encontrado ahí un hueco que me encantaba, que me estaba ahí atrás y eso me gustaba mucho. Simón entró a una escuela, a Jardín de Infantes, y empezó a tener sus dificultades, cosas que yo no sabía, que no. ¿Te diste cuenta enseguida? Me di cuenta que me llamaban la atención los maestros, pero yo no quería escucharlos mucho. Me parecía que todo lo que estaban diciendo... No era tu hijo. No era mi hijo, pero era mi hijo, pero yo lo negaba en un principio, no sabía de qué me hablaban, madre primeriza. Es como muy difícil al principio. ¿Qué edad tenía Simón ahí? Y Simón tenía, por lo menos, debía tener 3 años, era una salita muy chiquitito y ya se manifestaban algunas dificultades, que no se podía quedar quieto, etcétera, etcétera. No, empecé con un raíz de cambiarlo de escuela, hasta que encontré una escuela, un jardín de infantes que se suponía que acompañaba. Yo no sabía qué tenía Simón, porque no tenía un diagnóstico de lo que tenía. Era un chico que no se quedaba quieto en lo que era un aula, pero no tenía... En esa época se usaba mucho la ADD, ¿no? Claro. Es decir, que todos los chicos, cuando estaban medio así inquietos en un aula, todos tenían ADD. Claro. Es déficit de atención. Déficit de atención. Sí. En esa época era... Tiene cualquier psicopedagoga que ibas, si él no se quedaba quieto, tenía eso y se podía medicar o no. O sea que yo no estaba de acuerdo. Ah, te decían directamente medicar, no era que... Bueno, se usaba mucho en Estados Unidos todo lo que es dificultades ADD, y se usa mucho que se medique, no tanto acá. Acá nosotros somos más reticentes a eso, bueno, particularmente yo también. Y ahí, pero vos ahí dijiste, quiero profundizar más, o como que todavía no sabía si había algún Seguíamos transitando un jardín infante, le costaba decir algunas palabras, decía, en vez de paloma decía poma, pero a mí me encantaba, me parecía tan dulce que dijera poma, que yo no quería que lo diga, o sea, que lo diga toda la vida, decía, porque me parecía un dulce de leche que me dijera eso. En realidad era una dificultad con todo lo que era el habla, que era buenísimo también poder decirlo, ¿no? En carne propia lo que viví, porque es lo que muchos padres viven. ¿Viste? No habla. Bueno, ese es un síntoma, ¿viste? Algo hay que observar. Claro, no puede escribir esto, se va del renglón. No puede hacer, por ejemplo, la figura humana, que son cosas, ¿viste? Muy de jardín de infantes. Bueno, y fui como transitando colegio a colegio con una tristeza tremenda porque era expulsada de todas las escuelas. Yo no tenía un diagnóstico, igual iba con una carpeta que, no sé, era como un semidiagnóstico de ADD porque no era dificultad en el aprendizaje en ese momento. Así que fue bastante triste porque lo tuve que sacar del colegio con sus amigos, pasarlo a otra escuela que tampoco era muy amigable con lo que me pasaba. Más me expulsaba, yo sufría, o sea, de hecho no... Uno por ahí también se va quedando, viste, medio de lado. Como bueno, no sabía qué hacer, la verdad que no tenía las herramientas. Y fui transitando eso como hasta
segundo o tercer grado, donde conozco al doctor Gustavo Bichacra, donde me presentan al doctor Gustavo Bichacra por medio de Lulu Candenberg, que en esa época Lulu tenía un programa de salud en Canal 7. Buenísimo el programa. Qué bueno. Era bárbaro. Y me dice, en la peluquería, me acuerdo, pero ¿qué le pasa a tu hijo? No, es que no puede, bueno, tenés que hablar al doctor Gustavo Bichacra. Mirá. Y ahí es como... Y ya Gustavo ya había empezado... Bueno, todavía no había salido la ley. Mirá. O sea, estábamos, o sea, existía DIFAM como asociación y se estaba luchando con que salga la ley. Que salga la ley. Y bueno, ahí me junté con Gustavo y me abrió el camino de lo que me estaba pasando con Simón. Automáticamente me junté con el grupo de Rufina Pearson, Gel de Aprendizaje. Con él, Simón aprendió a leer y escribir. Mirá. Y además vos tenés otro hijo. Tengo otro hijo. Otro. Que también tiene dificultad de aprendizaje, pero diferente a Simón. Mirá. Y después yo tuve que hacerme el diagnóstico también, porque como doy charlas y qué sé yo, me dijeron, vos también tenés que hacerte el diagnóstico. No, pero yo no. Claro. Yo no, les decía diagnóstico, pero yo qué papelón, ¿no? Y aparte esto lo voy a hacer de memoria. Y me senté con Rufina Pearson y di mi diagnóstico y disléxica. Mirá. Y automáticamente me empecé a acordar de mi niñez, de mi escolaridad, de cómo yo tenía mecanismos para copiarme, por cuando no llegaba, ¿no? De todas las cosas que yo trataba de hacer, porque en esa época no tenía un nombre lo que a mí me pasaba. Y fue muy duro para mí enterarme que yo también, o sea, no fue una cosa así nomás. Yo dije, ay, yo disléxica, ay, me acordé. Además vos comunicadora, digo, una persona Pero me di cuenta por qué me pasaban las cosas que me pasaban. Claro. Por un lado fue un shock, pero por otro lado fue, qué bueno que me está pasando porque ahora entiendo por qué yo tengo que leer una dirección 4 veces. Porque voy a dar vuelta a los números. Entonces yo tengo que prestar atención en eso, porque si no eso me va a... Entonces empecé a entender, obviamente, las situaciones de mis hijos, porque eran mis situaciones. Totalmente. Claro. Poder enseñarle, poder sentarme, por ejemplo, estudiar con ellos, ¿no? Que antes no lo podía hacer, o decirle a Teo, mira, Teo, yo, no sé, estudiaba con resaltadores, a mí me servía eso. Bueno, ciertas cosas que a mí me abrió un camino, no solamente con mi familia, sino que me abrió un camino con la asociación también. Donde empecé a trabajar con todas las mamás que pasamos con esta situación, ¿no? Y ahí con la ley. O sea, me hablabas de que todavía no estaba la ley. No estaba la ley. Después se elaboró mucho para que saliera la de ley y que en todas las escuelas. Gracias a María Laura Leguizamón, que fue súper promotora de la ley, bueno, y Gustavo y toda la asociación, y nosotros que con los bombos íbamos, que por favor, ponen la ley. Y cuando salió la ley también dijeron, me acuerdo que decían, bueno, ahora salió la ley, bueno, ahora hay que reglamentarla. Claro. Entonces ese trabajo que la asociación, que los padres hacemos todos los días de nuestra vida, que es... Que llegue tu hijo a la escuela y digamos, no, mamá, me dieron 15 minutos para hacer 5 horas. No, tenés que pedir más tiempo. No, entonces, claro, uno se embebe de todo esto. Es que esas son las cosas que pasan, ¿no? A veces está la ley, dicen como echa la ley, echa la trampa a veces también, ¿no? Pero digo, está la ley y después uno piensa que con eso, bueno, ya está. Entonces mi hijo va a tener cubierta todo y llegás a alguna institución o llegás a donde fuere y en realidad la ley no se aplica, pero por ahí por desconocimiento, no por falta de voluntad. ¿Y ahí cómo fue ese camino? Porque bueno, los chicos estaban ahí escolarizados. Sigue siendo. Mi camino es de todos los días, por más que yo esté súper metida, y muchas veces me llaman muchísimas mamás y me piden recomendaciones de las cosas para hacer, y yo con toda humildad lo hago, feliz de la vida, ayudo. Mi lucha también, o sea, yo también hablo con la escuela, yo también trato de calmarlo a Teo o a Simón, o bueno, a Simón, el mío más grande ya está terminando y es todo un acontecimiento que esté terminando la escuela, ¿no? Cosa que cuando era chiquito yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto, no? Entonces, como uno piensa en la escolaridad, ¿no? Pienso de esa manera, ¿no? Claro. Un espacio tan importante en la vida de un chico como es estar en la escuela, ¿cómo puede tener tantas trabas para algunos, no? Entonces, pienso que habría que usar la palabra empatía para todas estas situaciones, donde vemos a los chicos que sufren, que no llegan, que la pasan que mal. por ahí están encasillados en un lugar, bueno, estos son los que tienen tal, y que el chico por ahí empieza también a sentir otras cosas ahí medias. Sí, que hoy en día, o sea, la verdad que la dificultad en aprendizaje hoy en día es lo más normal del mundo. Post pandemia fue... A veces nosotros, a veces no, desde la asociación pedimos capacitación docente. Digo a veces porque los docentes a veces se enojan con eso. Capacitación docente, ponemos hashtag. Y los docentes se enojan, no quieren, pero no es algo malo, es algo bueno. Y al contrario, mejor para ellos porque van a
nada, me parece que ahí van a poder llegar esos chicos de una manera Si en mucho realidad más esto se detecta simple. en jardín infantes. Sí, sí, sí. Vos cuando pasa un chico de una sala de 5 a primer grado, vos ya detectás si ese chico tiene algún problema, alguna dificultad. Entonces, cuanto antes se detecte, cuanto antes tengas el diagnóstico, más rápido es la Más solución herramientas y también, mejor es para claro. Porque, a ver, en definitiva, ¿qué queremos? Que nuestros hijos sean felices. Total. Es lo único que queremos. Entonces, ¿cuál es el camino de la felicidad? Bueno, los adultos, la responsabilidad nuestra es, y los docentes, y los directivos de las escuelas, y la gente que está en educación, desde ministros, desde todos, bueno, estar atentos a esto. Esto tiene que cambiar. No tiene un chico por qué llegar a un 3er grado sin leer y escribir. Ah, pero no nos dimos cuenta porque no, sí, no. Está bueno capacitarse, está bueno saber de qué se trata, no es mala palabra. No, y debe haber un montón de docentes, instituciones que sí se involucran. Pero también, un montón. ¿no? Pero por ahí alguien desde el desconocimiento, digo, no sé, no me imagino a nadie que esté en el mundo educativo que por voluntad no quiera involucrarse. Bueno, a veces la Entonces, gente está por ahí, media por no reacia, saber, claro. y a veces las clases también, vos pensás que en cursos donde hay 30 chicos, Claro. a veces a los maestros, y no los culpa a los docentes, yo acompaño un montón, viste, la carrera, me parece que es una carrera dificilísima, hemos pasado una pandemia, nos olvidamos que pasamos una pandemia, total. pero la pasamos la pandemia, eso atrasó un montón a los chicos. Y yo voy de la mano también con los docentes, los comprendo, ¿viste? A veces mi hijo también me dice, no, porque la profesora... Comprendé que ese docente también tiene una historia familiar, ¿viste? Puede tener su problema, algo le pasó. Decile, preguntale, hablalo. Yo creo que siempre desde la educación, desde el hablar bien, desde no patotear, que eso también sucede mucho. A veces Sí, los y que la docentes... familia también se involucre desde ese lado más propositivo. Sí, positivo, Claro. no patotero, No patotero, y con educación. Siempre Claro. vamos a lograr, pero un montón de beneficios. Muchas veces cuando los padres me llaman y me dicen, bueno, porque mi hija la quieren expulsar o la directora, yo siempre aconsejo ir desde el lado de la educación, de la amabilidad, porque para la directora también es todo un tema, no es que no. Total. Es un tema. Sí, Entonces, si hablamos de una manera con educación, si podemos hablar, pensá que estamos hablando de nuestros hijos, entonces es imposible no involucrarte sentimentalmente en esa situación, es imposible que no llores. Yo me acuerdo cuando Simón era chiquito, iba a todas las reuniones salía llorando. Parecía una novela venezolana. Yo misma decía, no voy a llorar. No voy a llorar y... Hoy voy a entrar a la escuela, entraba Cecia, hoy no voy a llorar. No, era imposible. Y llorabas, pero por algo, digo, porque encontrabas una barrera, porque llorás porque estás hablando de tu hijo. Claro, sí, sí. O sea, ya en el momento que vos estás hablando de tu hijo, ya es una situación, una sensación que no es cualquier cosa, no es que estás hablando acá de un pantalón. Entonces, a veces los directivos se te ponen del lado y a veces no, y entonces yo en esos momentos me ponía tan mal, no podía manejar, inclusive ahora también me pasa. Yo te iba a decir cómo fuiste superando eso y vos me decís, inclusive ahora, pero Sí. digo, calculo que por ahí en estos años como que aprendiste a poder llevarlo, manejarlo, a dar consejos, como decís vos, ¿no? Acompañar igual familias. yo, y seguimos llorando. Y seguimos llorando porque se está hablando de nuestros hijos, que no queremos que se frustren. Y muchas veces apartamos a nuestros hijos, y hablo de los chicos en general, porque los escucho dentro de la asociación y escucho por los papás que me escriben, es la no frustración, o sea, que el chico pueda terminar su escolaridad sin sentir esa frustración. Y eso la educación tiene que cambiar, tiene que modernizarse. No podemos seguir estudiando como estudiábamos nosotras en la escuela. Ya no se estudia más así. Y la bajada es esa. Entonces los docentes vienen luchando contra lo que es la bajada, que tienen que, o sea, es la legalidad, la ley, lo que tienen que hacer. Y la realidad, que hoy los chicos estudian de otra manera, los temas cambiaron. La tecnología que tienen, cómo manejan, o sea, las dificultades del aprendizaje aparecieron, tienen un lugar, tienen un protagonismo. Pensá que por aula, por lo menos tenés 3/4 chicos con dificultades en el aprendizaje por aula, solo en Capital Federal, ni quiero saber, hablando federalmente, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, yo siempre pienso en una educación mejor y tengo todas esas fantasías. ¿Y qué se puede seguir haciendo? Ahí desde tu rol, ¿no? O sea, ¿qué es lo que recomendarías, como digo, a una madre o a un padre que se entera, que tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico? Primero eso, tal vez, ¿no? O sea, digo, que si ven algo es, bueno, existe la posibilidad de hacer el diagnóstico. Que deje de ser una fantasía y que sea una realidad, ¿no? Digamos, o sea, lo que uno fantasea que quiere para su hijo,
tiene que poner el cuerpo y poder lograr cambiarlo y ponerle un nombre. Sí, el diagnóstico es lo más importante de todo. Y esto pasa por la mamá o el papá. Eso pasa en casa, uno se da cuenta en casa. Está hablando mal, es muy desorganizado con sus útiles. Bueno, ahí hay que comunicarse con la escuela, no hay que tener miedo de hablar, no hay que tener miedo de acercarse a la institución. La institución abre las puertas. Hay que estar, es bueno también ir a la institución y decir, me parece que él está viniendo de una manera o de la otra, desorganizado, me dio vuelta el 9 por el 6. No le cuesta algunas palabras, o no le está pasando bien, o emocionalmente pasó algo. O sea, hay que acercarse y hablar, porque a la institución le sirve eso que uno dice, no hay que tener miedo a eso. Sé que a muchos padres les cuesta, pero no hay que tener miedo. Bueno, ¿qué le recomendarías, así si querés para cerrar, alguna familia que esté atravesando algo? Esto un poquito ya hablamos, ¿no? Como de estar atento, pero que esté atravesando o que crean que su chiquito tiene algún problema o alguna dificultad así medio general. Que no se cierren, primero que no lloren. No que lloren, eso. Que lloren mucho y después no lloren más. Que nada es tan tremendo. Que hay que sacar un poco la cosa novelesca. Pero yo sé que con un chico uno sufre porque va a la escuela y cuando sos, bueno, en mi caso cuando era primeriza, cambiarlo de escuela era como una tragedia. Y no es una tragedia. Los chicos se adaptan más rápido de lo que uno cree. Y hay chicos que no son toda la vida para la misma escuela, chicos necesitan otras escuelas. Y hay que también uno tener humildad en eso. ¿Entendés? Correrse. Y a veces cuando tenés más de un hijo, es como que, ay, ¿cómo los voy a cambiar? Tenés que cambiar a los dos. Y digo, esas cosas también, ¿no? Y si tenés vacante y no tenés vacante, como toda esa complejidad. A veces uno también, bueno, resuelve por lo simple. Que si lo pensás tampoco es tan complejo. Tal cual. Porque muchas veces le solucionás la vida porque él puede ser feliz en otro ámbito. Claro. Nosotros en Bullying y con la Alianza Anti-Bullying, que también es una alianza federal que trabajamos con Bullying, hablamos un montón sobre lo que es clima escolar, ¿no? La importancia de que el chico, cualquier chico dentro de la escuela, viva un buen clima escolar. Es fundamental que los papás nos estemos atentos a eso. Y además eso es como que creo que refuerza las cosas positivas que el chico ya trae, ¿no? Que por ahí tiene alguna... Bueno, a mí me pasó con mi hija, quinto grado y primer grado, pandemia. El quinto, salita de 5, y primer grado, pandemia. Segundo grado la pasó, medio ahí en los ponchazos. Tercer grado, me llaman del colegio y me dicen, esta chiquita algo tiene. Está leyendo más lento, se confunde algunas... Bueno, y tengo una hermana que es psicóloga, entonces me dijo, anda a hacerle un diagnóstico. O sea, pero digo de nada, soy una persona que tengo acceso, que soy instruida, ¿viste? Pero bueno, desde el desconocimiento, ¿no? Entonces me dice, anda a hacerle un diagnóstico, dislexia. Y déficit de atención también. Y enseguida es esto, ¿no? Cómo uno se relaciona con el colegio, cómo te involucras, cómo se adaptan los contenidos para que ella entienda. Y esto que vos decís es el clima, a mí me pareció como clave, porque a ella le hicieron contar que tenía dislexia y ella dijo, bueno, justo ella no tiene ningún problema, ¿viste? Yo tengo dislexia, entonces a mí me van a dar los contenidos distintos. Y eso me pareció espectacular, que ella le pueda poner nombre, que pueda sentir que iba a estar bien igual y que nadie le iba a discriminar por tener eso. Alguien una vez había preguntado, entonces ella puso, ¿viste? Sobre... Eso es un buen clima escolar para que un chico también se sienta acompañado. Pueda estudiar, pueda aprender, pueda adquirir conocimientos, pueda ser feliz. Mira lo que te estoy diciendo, pueda ser feliz, es el clima escolar. O sea, que tu chiquita pueda decirlo, está buenísimo, bravo, bravo por la institución. Así deben manejarse todas las instituciones. Total. Cuando un papá se siente que tiene que hacer un diagnóstico, diagnóstico, o sea, que no tengan miedo, porque el diagnóstico es lo más maravilloso. Vos con un diagnóstico podés actuar, hacer un diagnóstico es como cualquier cosa. Es como cualquier cosa que nos pase. Total, si uno tiene un dolor acá, si uno tiene un dolor acá, tiene que ir al médico. Bueno, es lo mismo. Sí, es un síntoma de algo. Es un síntoma. La dificultad en el aprendizaje pasa que como vos ves a un chico totalmente normal. Claro. Que no tienen ningún tipo de problema, que aparte encima son inteligentes. Son muy inteligentes. Algunos hablan inglés que te morís. Otros recuerdan cosas que no te las podés acordar vos ni loca. Claro. Entonces es como es que va a tener. Claro. Pero que se escucha. Sí, mira, es una luz No, pero le agarrás la carpeta y la letra, te agarrás la cabeza. Sí. O sea, ¿te sentiste en algún momento frustrada? Bueno, el dolor, esto que me decías antes de que llorabas.
nada, ¿qué le recomendarías a cualquier madre que tal vez está atravesando un momento similar, desde tu experiencia? En general, siempre lo que trato de aconsejarles es que vayan en paz, que vayan con calma, ¿no? Claro. Cuando se detecta una dificultad, uno sale. Sí, sí. ¿No? Y no sirve, no sirve. No sirve apurarse, no sirve no dar con la persona indicada ni con el profesional indicado. Uno cuando hace, viste, vos sabés, si uno lo hace medio de apurada, capaz que... Sí, que querés salir como loco a, bueno, quiero resolver esto y a veces hasta tapar los problemas, claro, ¿no? Sí, claro. Como... O el colegio también te está tirando de la cuerda. Sí. Todo lleva un proceso y un tiempo. Un proceso de uno también, de comprender lo que a uno le está pasando y de asimilarlo. Y de poder acompañar así también mejor a tu hijo, y eso lleva tiempo. Entonces yo lo que recomiendo siempre es paz, tranquilidad, acercarse a seguramente una mamá tiene una psicopedagoga que te puede aconsejar, que te puede servir, meterse en Google, fijarse, dificultad en el aprendizaje, meterse en DIFAM Argentina. Ahí nosotros permanentemente estamos dando noticias y cosas para que la gente sepa. Bueno, y saber que está como esa red, ¿no? Que hay una red de asociaciones, fundaciones, grupos de madres, padres, familias. Hay una red de madres comunidad. Hay una comunidad. Que va a acompañar. Sí, totalmente. Hay una red de madres súper fuerte y en esos momentos es cuando uno conoce esa red. Así que hay que dejar fluir. Dejarse abrazar. Y dejarse abrazar. Bueno, muchísimas gracias. Súper lindo. Muchas gracias, Clara.